semana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y clamando, Señor, para que tú hables a pesar de mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Palabra de Dios. Les invito a que la busquen en el Evangelio de Mateos, capítulo 9, del 9 al 13. La palabra de Dios nos dice, como hemos estado predicando en esta serie, cómo hemos de caminar con Jesús. Pero a veces vemos que es difícil. Y este ya es el 7º sermón del año, o el 7º, sobre caminando, la serie Caminando con Jesús. Y hemos visto varias cosas. Comenzamos con la oración y esperamos que ustedes estén poniendo en práctica algunas de estas cosas. Y esperamos que ustedes estén orando y esperamos que ustedes hayan entendido parte en estos sermones de lo que es caminar con Jesús, porque hay una parte que solamente está con ustedes, con nosotros y con el Señor. Cada uno lidiando con nuestro Señor. Y hoy quisiéramos hablar sobre el llamamiento de Leví o el evangelista Mateo. Hay debates si Mateo y Leví eran la misma persona. Yo soy de los que creo que sí eran ese discípulo, ese apóstol. Y les invito a que busquen en la palabra, y dice el pasaje de Mateos capítulo 9, y a leer solamente el versículo 12 y 13, y luego contaré el otro pasaje durante el sermón. Al oír Jesús les dijo. ¿Qué escuchó Jesús que les dijo esto? Ustedes conocen la historia, la vamos a compartir más adelante. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Un pasaje que conocemos, es clásico, es del Antiguo Testamento. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Hay alguien aquí enfermo? Hay enfermedades espirituales. Y pues aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Repito, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a hablar de esta serie una vez más, caminando con Jesús, y vamos a enfocarnos hoy comiendo con Jesús y los pecadores. Porque cuando caminamos con Jesús, tenemos que entender que vamos a estar en situaciones donde vamos a estar así. Supuestamente, esto es lo que más se enfoca en los comentarios, quiero decirles, en un aspecto práctico, cuando estemos así con la gente, acusándonos o mirándonos, pero aquí hay más sabor de lo que nosotros escuchamos a veces. Yo quisiera llevarlo a ustedes a ver cómo este hombre se levantó y siguió a Jesús en cuanto él escuchó el sígueme de Jesús. Quisiera que ustedes vieran esta mañana cómo Jesús fue invitado a la casa de ese hombre que no era popular, que no era no era la persona más agradable y la persona carismática a la cual todo el mundo quería ir. Era un cobrador de impuestos. Después quisiera ver cómo en este pasaje hay una cosa increíble, fuerte. A veces cuando venimos a ser parte de los discípulos de Cristo, somos parte de los incomprendidos, porque el mundo, incluyendo algunos religiosos, no comprenden lo que es caminar con Jesús. ¿Están conmigo en lo que dije? Lo tienen ahí en las hojas. Así que eso es lo que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Mientras yo meditaba, pensaba en este pasaje, veía muchas cosas que a veces yo no me había fijado. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y creo que hay mucho que aprender sobre lo que es la gracia de Cristo cuando caminamos con Él. Porque a veces estamos diciendo que caminamos con Cristo y estamos utilizando esa expresión, what would Jesus do? ¿Qué Jesús haría? Pero en verdad no queremos hacer lo que Jesús haría. Así que quisiéramos caminar con Jesús, quisiéramos
imitarle, pero sobre todo comenzar de la manera que este hombre, Mateo, comenzó su discipulado con Jesús. Dice el pasaje que Jesús salió de allí, de aquella zona, que por cierto, Mateo capítulo 9 es un capítulo lleno de milagros, donde Jesús sana, Jesús camina por el agua, Jesús hace muchas cosas. Jesús sana, hace muchas cosas. Ustedes lo ven como 4 o 5 milagros. La razón es porque este evangelista quiere demostrar quién es este rey. Esa es su agenda, al cual ellos están siguiendo y al cual ellos siguieron hacía 40 años cuando él escribió este evangelio inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo. Y él quiere que toda aquella gente, aquella generación de creyentes, de nuevos discípulos, 40 años después de Cristo, sepan, que ellos supieran bien claro a qué Cristo, o sea, a qué ungido, a cuál Hijo de Dios, a qué tremendo Señor ellos estaban siguiendo y con el cual estaban caminando. Y eso queremos hacer nosotros. Y él cuenta su testimonio, que por cierto, hay 2 evangelistas más que lo cuentan. Uno es Lucas, el capítulo 5, y el otro es Marcos. Pero yo voy a tomar el de Mateo con algunas referencias de Lucas. Porque hay cosas que Mateo no escribió, que Lucas sí las puso. Y que nos da un detalle para poder recordar ese día en que el Señor llamó a Mateo, conocido como Leví, como la palabra dice. Dice que saliendo Jesús de allí, versículo 9 del capítulo 9, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Se escucha bien este audio? Y se levantó y lo siguió. Notemos que Jesús vio a Mateo. Ustedes tienen los espacios en blanco para ir llenando. Otro audio. Notemos, yo creo que así está bien. Notemos que Jesús, ¿qué hizo Jesús? Vio a Mateo. Y esto es interesante, me encanta esto, porque en los evangelios, en la palabra de Dios, en todo, desde Génesis a Apocalipsis, siempre vemos que en todo la iniciativa, en todo lo bueno que pasa con nosotros, la iniciativa siempre viene de Dios. Y eso es gracia, esa es la doctrina de la gracia. Que Dios nos mira y dice: que va, tú no puedes por ti, déjame acercarme yo. Él vio a Mateo. Y es interesante cómo este evangelista, me imagino él escribiendo muchos años después, ya mayor, escribiendo este evangelio, recordando mientras escribía, él me vio. Él me vio. Yo estaba allí robándole a mi pueblo. Yo era un cobrador de impuestos. Y fíjense, eso era la posición de publicano, se traduce así al español. Y fíjense los puestos públicos. Fíjense si eso era un trabajo despreciable, que cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 18 habla de la iglesia y de los hermanos cuando hay un pecado, cómo lidiar con el pecador, el arrepentimiento, etcétera, buscar testigos. Hay una parte del pasaje donde él dice: cuando no se arrepiente, ténganlo como que gentil, o sea, no es nuestro, no es judío. En aquel tiempo la iglesia primera era judía, ¿ok? Por eso utilizó ese lenguaje. Pero añadió gentil y publicano. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba en la mente de sus oyentes para que ellos entendieran, y para ellos lo peor que había era un cobrador de impuestos, porque un cobrador de impuestos era un traidor al pueblo judío. Cobraban los impuestos y cobraban de más, como Saqueo, ¿se acuerdan? ¿Y para qué cobraban? ¿Para reconstruir el templo? Bueno, a veces tenían que recoger sus impuestos, pero el paquete gordo, ¿para qué era? Para el imperio romano. Ellos eran una colonia. Así que ellos no soportaban ver a un publicano. Y me imagino que Leví o Mateo se acordaba años después de aquello y decía: Jesús me vio. Y eso es interesante, porque ¿qué es lo que nosotros vemos en los demás? ¿Qué es lo que vemos? Estamos predicando la serie Caminando con Jesús. Y si caminamos con Jesús, creo que nosotros debemos de sentirnos retados por la manera en que Jesús miraba a los demás. Él vio a aquel publicano, pero solamente por
perversa, traidora, mala. Así, no. Él lo vio como un futuro discípulo. Él lo vio como una persona que era hijo de Dios, un hijo del Señor, alguien que iba a ser salvo. Alguien que iba a estar con él caminando con aquella primera iglesia. Así es que Jesús vio a Mateo. La pregunta es, ¿y nosotros si caminamos con Jesús, qué es lo que nosotros vemos en los demás? ¿Qué es lo que nosotros vemos en aquellos vecinos y necesitados? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos en los compañeros de trabajo que a veces nos hace la vida imposible? O los jefes, o los compañeros, o los maestros, a veces a los estudiantes de college, de high school, cuando les ponen los exámenes más fuertes de lo que esperaban. ¿Qué es lo que vemos nosotros en la gente que están alrededor nuestro? Yo no sé ustedes, pero para empezar este pasaje ya tiene teología, y teología hermosa de la gracia. Hermanos, notemos que Jesús vio a Mateo. La palabra de Dios dice que vio a Mateo, es extraordinario. Lo vio como un hijo de Dios. Porque Jesús no nos ve a nosotros, Dios no nos ve a nosotros como nosotros miramos a la gente. Es hermoso el pasaje de Samuel, cuando Samuel va a hablar ¿se acuerdan? ¿Con quién? ¿Buscando qué? Buscando a David. Fue a hablar con su padre. Y fue aquel hombre, y cuando llega dice, el Señor me mandó y está buscando un rey, empezaron a presentarle a aquellos hijos, y cuando empiezan a venir los hombres, aquellos fuertes, altos, musculosos, de guerra, en todos el Señor le decía, no, ese no es. Pero antes que el Señor le hablara, él decía siempre en su corazón, ahora sí, estoy en presencia del rey. Pero al final nunca llegó, sino que tuvieron que llevarle a un muchachito, a David. Y aquí está la parte hermosa, dice, porque cuando él estaba asombrado del Señor, ¿qué le dijo? Porque no mira qué, lo que el hombre ve, mira los corazones. El Señor mira algo que nosotros no vemos. ¿Qué vio Jesús en Mateo? Oh, la lista es grande, solamente en eso hay un sermón, no hay tiempo para hacerlo, pero al menos consideremos que él vio a un discípulo, él vio a una persona que podía nacer de nuevo, él vio a una persona cuya vida podía cambiar por completo. Él vio a una persona amargada, abandonada, porque nadie lo quería. ¿Quién va a querer a un cobrador de impuestos? Aquí nadie los quiere. De hecho, usted solamente se reúne con un cobrador de impuestos obligado una vez al año. ¿Verdad que sí? Y eso que son cobradores de impuestos buenos, porque no trabajan para nadie, para un imperio, que es un imperio que nos está explotando ni nada, son buenos. Y tenemos hermanos y hermanas cristianos trabajando en los impuestos, lo que hacen es ayudarnos y ministrar. Pero en aquella época no era así. Hermanos, ¿qué ve usted cuando usted camina con Jesús? Pero hay algo más. Notemos que Mateo lo dejó, palabra, espacio en blanco, lo dejó todo por el Señor. Lucas añade algo que no nos dice Mateo, el mismo Mateo hablando cuando él escribe en su evangelio. Dice Lucas en el capítulo, se lo voy a decir en Lucas 5, versículo 28, él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Mateo solamente dice, él se levantó y lo siguió. Pero Lucas, quizás escuchando el testimonio de Mateo a través de Pedro, quién sabe de otro apóstol años después, le dieron ese detalle, él lo dejó todo. Siempre hay algo que dejar. Muchos pensamos que lo dejamos todo. Cuidado, no nos engañemos. Él lo dejó todo. Él lo dejó todo. Hemos hablado a veces con personas que hablan y dicen, oh no, yo sigo al Señor, yo le sigo bien de cerca, pero ni siquiera van a una iglesia. Muchos dicen, cuando ustedes les hablan, dicen, no, pero es que yo leo la Biblia. Y es tanto el número de gente que es así, que aún los cristianos se confunden y dicen, pero pastor, lee la Biblia y él ora y canta, tiene música cristiana en su casa, pero no va a la iglesia. Hermano, siempre hay algo
que nos aguanta, siempre hay algo que nos frena. Cuando nosotros caminamos con Jesús, siempre hay que pensar en esto, hay que dejarlo todo. Yo sé que este aspecto a veces es un poco místico a la hora de hablarlo y de meditarlo, porque a veces nos suena como a una clase de escuela dominical. Vamos a dejarlo todo, qué bonito, pero ¿quién deja todo? Hermanos, nadie, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tal si hablamos de lo espiritual? Hay mucho, definitivamente él dejó lo material, él dejó la riqueza, él era de los apóstoles, de los que vinieron a ser apóstoles, el más millonario. Él no era un pescador, él no dependía de que si pescaba o no, él no era cualquiera. No, él tenía dinero. Eso él tenía dinero, algo que dejar importante. Quizás nosotros tengamos dinero para dejar. O quizás el Señor no quiere eso tampoco, porque tampoco, vamos a ver al final, misericordia quiere un sacrificio. Pero quizás sí hay que dejar algo del viejo hombre. Algo del viejo hombre. ¿Alguien aquí se acuerda algo de su viejo hombre o de su vieja mujer? Hay que tener cuidado con esa pregunta, porque algún viejo diría, sí, me acuerdo de la vieja mía, no la gustaba. O viceversa. Oh, el viejo hombre. La palabra de Dios nos dice que hay que morir. Tiene que morir. Nosotros a veces no queremos morir. Yo le contaba a los líderes sobre Mario, se llama Mario, el pastor de la iglesia Elí. Esa iglesia grande en El Salvador. Que lo trajeron uno de los pastores con que estuve yo viendo el asunto de las células de oración, y lo llevaron a esta actividad que hacen en Miami, que se llama Espolín, y andaba sin guardaespaldas normal, y allá también es así, porque todos esos pastores andan con guardaespaldas, pero este hermano bien sencillo, bien humilde, una camisa normal, un jean, y cuando los vieron, dijeron, pero él anda así como así, sin guardaespaldas. No, es sencillamente un siervo de Dios, súper humilde. En una entrevista le preguntaron, y eso es algo que me llamó la atención, ¿cómo es que usted es así? ¿Qué es lo que usted hace? Dice, tengo que morir todos los días. Muriendo. Porque definitivamente hay un nivel a veces, aún en el mundo espiritual, donde algunos de esos pastores los ponen como si fueran el Papa. Pero no, él es muy humilde, y él dice, me llamó la atención, porque a veces nosotros tenemos que dejar cosas que no nos damos cuenta, tenemos que morir, hay que dejar todo, como este hombre, pero no tiene que ser dinero precisamente, tiene que ser algo en tu vida. Hay amarguras, hay tristezas, hay momentos, hay recuerdos, hay cosas que hay que dejar para ser discípulos de Jesús y caminar con Jesús. Pero hay algo más. Notemos que Mateo se levantó y siguió a Jesús. Mateo dice, él se levantó y lo siguió. Nadie puede hacer nada si se mantiene en el estado sentado y de espera. Nada para Dios, a ver qué Dios va a hacer. Muchos dirán, eso es una herejía. La Biblia dice estar quieto y conocer que yo soy Dios. Hay que estar quietos, es verdad, hermano. Hay que estar quietos y tener fe, pero hay que trabajar, porque el Señor también nos manda a luchar. Y con esto está esta expresión pagana que se ha infiltrado en el mundo, que, ¿cómo es? Orando y con el mazo dando. ¿Han escuchado eso? Nada más pagano y perverso en la fe, en la teología, que esas expresiones. No. Nosotros dependemos de Dios, pero con la misma sabemos que hay que ser como los hombres y mujeres de la palabra de Dios, que nunca se quedaron sentados cuando Jesús llegó hasta ellos. Estamos hablando en nuestra serie Caminando con Jesús. Nadie puede caminar con Jesús si se queda sentado esperando a ver qué va a pasar. ¿Están conmigo? Porque aquí nadie se queda sentado esperando a ver qué va a pasar si no va a trabajar. ¿Verdad que no? Yo creo que todo el mundo sabe lo que va a pasar. Al otro día, sin excusa, le van a decir, ¿qué pasó? Bueno, ya no te necesitamos.
Nuestro Señor Jesús no es así. Pero Él no quiere que nos quedemos sentados mirando lo que Él hace ni lo que Él hace con otros. Él quiere que nos levantemos. Hay que romper, como dicen, el status quo a veces, de esperar, sentarse a ver qué vamos a hacer. No, ya hay una orden. Es como en el Antiguo Testamento cuando el Señor le habló a Moisés. Él le dijo, solamente marchen. ¿Se acuerdan? Marchen, cuando estaban en los campamentos. Quiero decirle a ustedes, hermanos, si estamos caminando con Jesús, tenemos que levantarnos y seguirle. No podemos quedarnos sentados de espectadores. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Hay mucho todavía que trabajar en nuestra iglesia, hermanos. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Hay muchas almas que ganar. ¿Qué va usted a hacer? Hay muchos vecinos que alcanzar en sus casas y aquí. Nuestras cuadras se están llenando de droga. Y a veces esos temas no los quieren hablar las personas por miedo. Pero no podemos tener miedo porque más fuerte, más grande, más poderoso es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. No podemos temerle a las personas que no conocen a Cristo y están haciendo cosas que destruyen los barrios. Nuestros hispanos, hermanos, están cayendo cada vez más y más en frustraciones, en depresiones, problemas psicológicos, estadísticas, porque no tienen trabajos o no tienen entradas, las entradas son bajas. Por ende van a las drogas o van al contrabando de quién sabe cuántas cosas. Solamente, le hablo a una iglesia hispana, hermanos, estamos aquí. Solamente hay una solución: caminar como Jesús, pero invitar a la gente a que cuando escuchen el sígueme, se levanten. No solamente dejen todo, que eso suena bien, verdaderamente se levanten, porque el Señor levanta, el Señor está en el negocio de decirle a los enfermos, levántate y anda. Pero hay algo más. Este hombre, Mateo, Leví, invitó a Jesús a su casa. Dice el pasaje en el versículo 10, aquí en Mateo, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, solamente lo deja así, de una manera humilde. Mateo no quiso explicar, pero Lucas sí lo echó para adelante. Lucas dijo lo siguiente: Leví le hizo, este hombre, Mateo, le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Claro, sus amigos, él se rodeaba con publicanos, gente como él. Leví le hizo un gran banquete, y añade, en su casa. Él le hizo el banquete a Jesús. Si fue al momento, si fue al día siguiente o a la semana, no sé, no sabemos. Lo cierto es que Zaqueo más nunca fue el mismo. Y el cambio en su vida fue tal que él dijo, hay que celebrarle a Cristo. Quizás sea ahí bueno el corito que ustedes cantan los sábados de celebrar a Cristo. Celebrate Jesus, celebrate. Ese, celebrar a Cristo, celebrar. Sí, hay que celebrarle, hay que cantarle. Sentado a la mesa en su casa, una fiesta. Hay varias cosas que ver aquí. Miren, ¿saben por qué pasó esto? Porque cuando una persona comienza a caminar con Jesús, quiere presentarle, ¿ven ese espacio en blanco? No lo olviden. Quiere presentarle a Jesús a los demás. Y a Jesús le gusta que lo presenten a los demás. ¿Cómo se sienten ustedes cuando no lo presentan a otras personas? Yo me doy cuenta cuando una persona no está contenta, cuando me encuentro en la calle y no me presenta a alguien que esté con esa persona, o a un vecino, a alguien, este es mi pastor o este es el pastor. Yo me doy cuenta enseguida, oye, nunca falla. Nunca falla. Cuando no lo presenta a uno, yo digo, nunca falla. Ya yo sé que a la larga es un problema. Con esa persona va a pasar algo. Porque eso lo expresa. Y no quiere presentar a alguien. ¿Cuántas veces ustedes le presentan a Jesús a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos? ¿Cuántas veces? Quizás nosotros hacemos fiestas tras fiestas
Hace 2 meses terminamos las fiestas de las Navidades, pero de verdad, le celebramos al Señor y lo presentamos a los demás. Miren, la conversación de Lidia, el apóstol, fue interesante. En Hechos capítulo 16 dice, como ella y su familia fueron bautizadas, nos rogó diciendo, entonces ella hablando del apóstol, a Lucas que estaba con ellos, a Marcos que está entre ellos, dice, ya que habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrar en mi casa y quedaos. Porque ella vio en estos apóstoles al mismo Señor y quería que se quedaran en su casa. Una persona que ama al Señor, que camina con Cristo, es hospedadora. Quizás hay aquí un mensaje también para las células de oración. Muchos dirán, pero es que el pastor siempre encuentra algo para la célula. ¿Es que esto es una agenda? Sí, hermanos, lo es. Porque queremos que haya vida de domingo a domingo. Y si usted no viene un miércoles a aprender, o si usted es joven, no va un sábado a tener una buena actividad de jóvenes como la que están teniendo, pues al menos vaya a una célula de oración. Ore. Vaya a una casa. Porque eso es lo que la fe cristiana es. Jesús en los hogares.